puedan abrir sus Biblias, los que las hayan traído, los cristianos que las trajeron, pueden abrir sus Biblias. ¿Qué cosa? Los fariseos que traen sus Biblias, esas, no, mentira. Y vamos a ir hasta el libro de Efesios. ¿Quiénes participaron acá del Club de la Pelea? Los veo, 1, 2, ¿sí? ¿Quiénes fueron los que ganaron? ¿Sí? Digan de memoria entonces el... No. Vamos a ver ahí en Efesios capítulo 5, del 21 al 33, dice así: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Volvemos nosotros a nuestra serie de mensajes y nosotros nos encontramos en este momento con nuestro quinto mensaje. El quinto mensaje que nos corresponde hoy día es el diseño restaurado. Y el texto base está en Efesios 5 del 21 al 33. Ustedes se van a dar cuenta que les va a ayudar muchísimo, muchísimo tener su Biblia a mano. Les va a ayudar muchísimo. Van a poder de esa manera ir acompañando. ¿Okay? Yo no voy poniendo partes del texto en el PowerPoint. Por lo tanto, les invito a que puedan ir acompañando en sus Biblias. Y si tienen a alguien cerca con una Biblia, acérquense ahí. Si alguno de ustedes, en realidad la iniciativa debe ser de quién tiene Biblia. Si tú estás con Biblia, mira para el lado o para el otro y fíjate si alguien a lo mejor necesita que tú se la extiendas y le prestes un poquitito para que puedan acompañar lo que vamos a ir diciendo. Toda la base y el sustento de lo que nosotros vamos a hablar hoy día parte desde el hecho de que Dios ha querido restaurar lo que Él diseñó y creó perfecto, santo, todo lo que Él creó armonioso. Cuando Él hizo la creación, Él creó la familia, Él creó la vida matrimonial, Él creó el matrimonio y los diseñó para que fueran hermosos, perfectos, armoniosos. Pero el pecado vino sobre la humanidad, vino a la vida de la humanidad, no como un agente externo que llegó de la nada, sino por la propia decisión humana. Y desde ese punto en adelante, entonces, nosotros vemos las consecuencias de lo que llamamos una humanidad caída. Vivimos en un tiempo donde nosotros vivimos las cosas como menos de lo que debieran ser. Las cosas no son exactamente como fueron diseñadas para ser. Y de esta manera, entonces, nosotros vivimos en un mundo caído. Nacemos en un estado de separación espiritual de Dios y esto trae profundas y graves consecuencias en todos los aspectos de la vida, en todos. Y uno de ellos, la vida familiar y la vida matrimonial. Por lo tanto, se hace difícil ahora esta relación que Dios diseñó hermosa, perfecta, armoniosa, llena de gozo y alegría para ambos, como es el matrimonio. Hoy día, cualquiera de ustedes que ha estado casado y que está casado sabe, es difícil, cuesta en muchos sentidos, demanda esfuerzo y sacrificio. Hay cosas que evidentemente nos llegan y fluyen, ¿sí? Pero el buen mensaje y la buena noticia que podemos nosotros decir hoy día es que Dios vino a resolver los problemas de la humanidad.
que Dios vino a darle solución a la raíz de los problemas de la humanidad. La raíz de los problemas de la humanidad fue esta separación de Dios por causa de la propia decisión humana, tanto la decisión de Adán y Eva en el Edén, pero no le echemos la culpa solo a ellos, por la decisión de cada uno de nosotros, que día a día, de distintas maneras, decidimos apartarnos de Dios, alejarnos de Dios y vivir de manera independiente de Él. No importa cuál es tu perfil. Tu perfil puede ser un perfil abiertamente rebelde, contrario a los preceptos de Dios, que cuestionas a Dios y cuestionas su palabra y sus mandamientos. Evidentemente ahí hay una separación de Dios que es notoria, pero tal vez tu perfil es de la persona correcta, buen ciudadano, persona recta y correcta moralmente. Pero también por detrás de eso, muy probablemente está la propia arrogancia y orgullo, buscando tú vivir tu propia vida buena en base a tu propio esfuerzo, porque no quieres depender de Dios. Te niegas a depender de Dios. Y en esta negación de depender de Dios, quieres vivir una vida supuestamente autónoma. Y dices, no, yo seré mi propio salvador. Seré bueno, seré correcto, un buen ciudadano. Estudiaré algo y todos me respetarán. Seré bueno en mis estudios, seré bueno en mi trabajo, seré responsable con mi familia. Y tal vez tú te sientas aquí diciendo, ¿y qué demostración más clara de que yo soy bueno que el hecho de que estoy aquí? ¿Qué está haciendo otra gente allá afuera? ¿En qué están? Recién despertando del carrete de anoche. Y yo estoy aquí. Cuidado. Porque la cosa no se trata de personas buenas y personas malas. El mundo no está dividido entre personas buenas y malas, y los buenos se van al cielo y los malos se van al infierno. Ese no es el mensaje de la Escritura. El mensaje de la Escritura es la buena noticia de que a pesar de que todos vamos rumbo al infierno por estar espiritualmente separados de Dios, Dios vino personalmente en la persona de su Hijo Jesucristo. Es mismo Dios, es el Dios creador, el Dios santo, el Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Se hizo hombre, nació de María Virgen y asumiendo naturaleza humana, vivió una vida perfecta, sin pecado, sin maldad, sin los pensamientos y sentimientos que tú abrigas, sin las manipulaciones que tú haces a través de tu rectitud moral, sin el orgullo y la arrogancia de tu rebeldía. Él no tenía nada de eso, su corazón era santo, puro y perfecto. Y murió como el peor criminal, el más sucio pecador, siendo santo. ¿Por qué murió como el más sucio pecador? Porque murió en el lugar tuyo y murió en el lugar mío. Yo soy el más sucio pecador. Y Él cargó sobre sí toda mi maldad y todo mi pecado. Y cargó toda la maldad, pecado de todos los que creen en Él. Y Él sobre esa cruz no murió para dar un ejemplo. Él sobre esa cruz no murió y ni derramó su sangre para decir, oigan, miren, así hay que morir por la causa. No. Él murió sobre esa cruz como un acto verdaderamente maravilloso, místico, misterioso, espiritual, cósmico. Él cargó los pecados de sus hijos. Y sobre esa cruz, Él canceló la deuda que estaba contra nosotros y nos condenaba al infierno. Esa deuda fue cancelada. Y hoy día, por el solo acto de creer en Él, podemos tener salvación. ¿Solo creer? Qué raro eso, ¿no hay que tratar de ser bueno? ¿Qué están diciendo? ¿Que no importa cómo uno se porte y da lo mismo? Estamos diciendo que no importa el esfuerzo que hagas por ser bueno. Eso no te hará mejor que nadie a los ojos de Dios. Porque el problema ante los ojos de Dios es el corazón, no la conducta externa. Y el corazón orgulloso y arrogante lo tiene tanto el rebelde como el moralmente ejemplar. No hay diferencia. No hay justo ni aun uno. Todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Y son justificados, o sea, hechos justos. Delante de Dios, Dios los santifica y los justifica por la justicia y la santidad de su Hijo Jesucristo. Así como Jesús cargó tu pecado, mi pecado, cargó nuestra maldad, todo el que cree en ese sacrificio y cree en Él, carga sobre sí y es revestido con la justicia, santidad y perfección del Hijo de Dios. Así que Dios ahora nos mira y ve a Cristo.
porque nos ve cubiertos de Cristo a todos los que creen en Él. Y desde ese punto en adelante, Él inicia un proceso de transformación en nuestra vida, como resultado, como fruto de que ya hemos sido salvados, solo por su gracia. Este mensaje es el mensaje central de la Escritura. Y este que es el mensaje central de la Escritura es el Evangelio. Buena noticia. No es buenas recomendaciones. No es buenos consejos, ni buenas advertencias para vivir una buena vida. El centro de la Escritura es el Evangelio, una buena noticia de algo que Dios hizo, Dios realizó, Dios inició y Dios terminó y nos regala gratuitamente y nos permite hoy disfrutar la bendición de los resultados de lo que Él conquistó, de lo que Él ganó. Toda religión te va a enseñar un camino para llegar a Dios. El Evangelio no es un camino para llegar a Dios, amigo. El Evangelio es el mensaje y la noticia de que Dios recorrió el camino y bajó para buscarnos. Bajó para buscarte. Y todo aquel que cree en Él es salvo. El Evangelio es la única forma de que el diseño de Dios para la vida matrimonial y familiar sean restaurados. No hay otra forma de restauración. Así que yo hoy día no te quiero hablar sobre metodologías para tener una mejor comunicación. Hoy día yo no quiero hablarte sobre la importancia de realizar ciertos ejercicios en pareja para aprender a ceder, para aprender a dar espacio al otro, para aprender a ser uno mismo, pero al mismo tiempo darle la libertad al otro y la comunicación que tanto se necesita. Todas estas técnicas son útiles. Todos estos consejos nos sirven muchísimo y yo no los boto a la basura, pero son secundarios. Lo primero y más importante es el Evangelio. Esta buena noticia que te acabo de anunciar, que el Hijo de Dios murió por nuestros pecados, que el Hijo de Dios nos regala su perdón porque nos amó con amor eterno. Esta buena noticia es el inicio para la transformación de tu matrimonio, para la transformación de tu vida familiar, y para ti que aún no has iniciado una vida matrimonial, que todavía no te has casado, es el inicio para que puedas empezar una vida matrimonial desde el inicio, bien direccionada. Ojo con lo que estoy diciendo, bien direccionada. No te estoy diciendo sin tropiezos, perfecta y sin problemas. Nadie puede prometerte eso en este mundo caído. Nadie te promete eso en este mundo caído. La promesa es que Dios estará contigo, restaurando, sanando, acompañando, y cuando haya tropiezos, Él los levantará. Pero todo comienza, se inicia, se vive y termina con y en el Evangelio. Así que yo no te voy a esconder aquí desde el inicio el tema de la vida matrimonial y el secreto de la vida matrimonial, por darle un nombre. Que no es un secreto en realidad. Porque esto no hace tu matrimonio perfecto. Pero sí lo hace un matrimonio que tiene un sentido y una dirección hacia donde camina. Y es, entrégale tu vida a Cristo. Cree en el Señor Jesucristo para salvación. Porque aquí comienza la verdadera vida matrimonial. En Efesios 5, 21 al 33, el apóstol Pablo habla sobre la vida matrimonial y no da ningún consejo sobre cómo comunicarse. No da ningún consejo sobre cómo administrar conflictos. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no nos da ningún tipo de consejo para terapia de parejas. El apóstol Pablo nos apunta, nos muestra y nos indica una y otra vez hacia el Evangelio. Porque la única manera en la cual un esposo y una esposa pueden vivir el propósito de Dios en el diseño matrimonial es con el corazón sometido a Cristo. Y es por eso que nosotros vamos a ver cuatro principios que tienen que ver con la vida matrimonial y con el diseño de lo que ya hablamos. Hoy día yo no voy a hacer apologética de lo que ya conversamos en los domingos anteriores.
al respecto de cómo Dios diseñó, de la estructura interna del matrimonio, de la autoridad del esposo sobre la esposa, no como una autoridad autoritaria, no como una autoridad porque el hombre es mejor, no tiene nada que ver con eso. Es un tema funcional, de funciones, función del varón como también alguien que tiene mayor responsabilidad. La autoridad no tiene nada que ver con privilegios, tiene mucho que ver y todo que ver con responsabilidad, servicio, entrega. Y eso nosotros ya lo vimos. Y eso fue lo que el pecado vino a afectar y cambió. Porque el pecado nos hizo personas volcadas hacia nosotros mismos. Lutero dice que el hombre y la mujer que aún no se han encontrado con Cristo y que están en esta condición caída es el homos incurvatus in se. Es el hombre encurvado sobre sí mismo. Es aquel que se mira a sí mismo y se mira a su ombligo. Y se lamenta y se amarga cuando la cosa no va bien. Y se enorgullece y se infla cuando lo hace bien. Porque está centrado en sí mismo y no se da cuenta que está lleno, rodeado de dones, de regalos, sin los cuales no habría logrado nada. Sin los cuales no sería nada. Por lo tanto, este homo incurvatus in se tiene que ser levantada su vista para que empiece a mirar a Cristo. Y empieza entonces a levantar su vista, no solamente mira a Cristo, empieza a mirar al otro. Y empieza a darse cuenta que el otro es para ser servido y para ser amado. Que la vida se trata de más que simplemente yo ser feliz. Lo decíamos hace unos domingos atrás. El propósito de Dios para el matrimonio no es que ustedes se casen para ser felices. Nadie se casa para ser feliz. Y todo el que se casa para ser feliz fracasa. Nos casamos para hacer feliz al otro. Y solo puede hacer feliz al otro el que ya encontró la felicidad. El que ya encontró la fuente de felicidad. Por eso entonces nosotros vamos a mirar cómo hombre y mujer pueden restaurar este diseño con la mira puesta en el Evangelio. En primer lugar, liderazgo y sumisión. Vamos a ir hablando así. Vamos a ir hablando tanto para el hombre como para la mujer. ¿Ok? Y ya pueden ir viendo. El título va a ir indicando lo que tiene que ver con el hombre y lo que tiene que ver con la mujer. Y ese título, el primero, ya está horrible para muchas mujeres. Pero eso es porque aún no has entendido el tema bíblicamente. Por lo tanto, nosotros tenemos que mirar Efesios 5:21 y nos damos cuenta que el apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera y comienza diciendo así: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. El apóstol Pablo comienza diciendo, informándonos que la única forma de que podamos encontrar verdadero propósito, sentido, dirección clara en la vida matrimonial es sometiéndonos unos a otros. No solo la esposa al esposo, sino también el esposo se somete a la esposa. Todos nos sometemos unos a otros. El asunto es cómo yo me someto al otro. Y el esposo se somete a la esposa ejerciendo su rol y su papel como cabeza. La palabra cabeza es una palabra muy interesante porque el apóstol Pablo usa aquí kefale o kefalé, una palabra griega, pero que tiene su origen en una palabra antigua del hebreo. Y el apóstol Pablo, como buen judío, criado en el hebreo y todo eso, él obviamente está pensando en el hebreo. Está escribiendo en griego, pero está pensando en el hebreo. Y él está pensando en la palabra hebrea resh. La palabra resh significa cabeza. Y cabeza tiene sentido tanto de autoridad, porque está sobre lo demás. La cabeza de la familia es el varón. La cabeza de una determinada nación, ¿cierto? Son los gobernantes. Ellos tienen un liderazgo, ¿sí? Por lo tanto, nosotros vemos que cabeza tiene que ver con autoridad, pero cabeza también tiene que ver con origen. El origen de algo es la cabeza. Tanto así que la palabra reshit, que significa origen, que es una de las primeras palabras que aparece, la primera palabra que aparece en la Biblia. Reshit, inicio, origen. Viene del radical resh, cabeza. ¿Por qué? Porque el hombre no solamente es autoridad, sino que él también es el origen, es la puerta de entrada para bendición o para maldición de su familia. Es la puerta de entrada. Por eso es gravísimo
cuando un hombre se abstiene de ejercer su rol como esposo y como padre. Porque no es que simplemente se abstenga, él va a estar igual ejerciendo el rol, lo quiera o no. Pero más para bien, para mal que para bien. Si tú eres intencional en el rol que estás ejerciendo, por lo menos vas a tener la oportunidad de pensar, de ser consciente y de tratar de ser un cabeza que bendice, que es origen de bendición para la vida en familia. Un cabeza que es el primero que toma la iniciativa para que la familia ore. El primero que toma la iniciativa para que la familia lea la Escritura. Para que los hijos tengan contacto con la Biblia y la lean desde su más temprana edad. Para que cuando vienen los problemas de cualquier tipo, financieros o lo que sea, el primero en tomar la iniciativa en decir, oremos y busquemos a Dios. Sin Él no encontraremos la solución. El hombre es cabeza. Y como cabeza tiene una posición privilegiada al orar por su familia. Quiero hablarte especialmente de eso. Al orar por tu familia, tú tienes una posición privilegiada. Porque tú eres el representante del pacto. Esto ya lo vimos hace 2 domingos atrás. No voy a hacer apologética de esto, ya les dije. Hace 2 domingos vimos que el hombre, y está en el site, todo esto pueden verlo en la página web y ahí pueden ver lo que hablamos sobre eso. Nosotros vemos que el hombre representa pactalmente a la familia ante Dios. Así que tiene una posición privilegiada para orar por su esposa y para orar por sus hijos. Privilegiada. Porque delante de Dios, Él está clamando por su familia. Veamos el hecho de que efectivamente la palabra parece decir lo siguiente desde el 22. Dice, y le apunta a la mujer, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efectivamente, Cristo toma la iniciativa para salvar a la iglesia. No fuimos nosotros los que primero clamamos a Dios. No fuimos nosotros los que primero buscamos a Dios. Fue Dios quien primero nos buscó. ¿Y sabes cuando tú empezaste a buscar a Dios y a orar? ¿Te acuerdas? Cuando empezaste, ese momento que empezaste y despertaste a la realidad de que necesitabas a Dios y lo quisiste buscar, fue porque Él te estaba buscando primero. Y Él despertó eso en ti. Esto incluso es para ti que nos visitas hoy día. No es solamente que tú tomaste una decisión por causa de una invitación que estás hoy día aquí. Muy probablemente Dios ha tomado una iniciativa con tu vida. Y está queriendo hacer algo en ti que tú ni siquiera te imaginas lo bueno que es. Cristo toma la iniciativa. Cristo busca a la iglesia. Cristo toma la iniciativa de amar y de perdonarnos. Cristo viene, y como les decía, esta es la diferencia radical entre religiones y evangelio. Las religiones nos proponen caminos, escaleritas para llegar a Dios, ¿sí? Como la escalera de la bamba, ¿cierto? Que para llegar al cielo se necesita una escalera larga y otra chiquita. Pero aquí no es eso. Aquí no se trata de sumar escaleras largas con chiquitas. Aquí se trata de que Cristo vino a buscarnos, que Dios bajó para buscar a nosotros, para buscarnos a nosotros. Por lo tanto, nosotros vemos que Él toma la iniciativa de amar y de perdonar. Liderazgo, mi amigo, liderazgo, tú que eres hombre, no significa estar cómodamente sentado en el sillón con la cerveza en una mano y el control remoto en la otra. Eso no es liderazgo, sin negar que hay momentos para eso, obviamente. Siempre hay muy buenos momentos para eso. Después que ya cambiaste los pañales a los niños, los acostaste, entonces, ahí puede ser un buen momento para eso, ¿sí? Y aún así piénsalo bien, ¿sí? Porque a veces uno hace un mal negocio y es mejor ir y acostarse temprano con la esposa. Pero es un hecho que no se trata de simplemente ser líder, así que yo mando aquí. ¿Qué hace un verdadero líder? Un verdadero líder incentiva, motiva. Es motivo de inspiración para otros. Y la gente lo sigue porque quiere seguirlo. Ese es un verdadero líder. Hay muchos especialistas en liderazgo, se habla de los distintos tipos de liderazgo, pero se ha reconocido ampliamente que el liderazgo en comunidades orgánicas, como es el caso de la familia, depende no de una cosa institucional, él es el papá, hay que obedecerlo, sino porque efectivamente él se conquista el derecho por su amor, por su entrega, por su servicio, por su sacrificio.
Conquista el derecho a servir, a liderar, perdón. Conquista el derecho a liderar. Y liderar es servir. Liderar es servir. Es lo que Cristo nos ejemplifica. Él viene y lava los pies de los discípulos. Había una costumbre muy propia de esa época. Las personas llegaban a cenar o a comer a algún lugar y las mesas eran bajas o ni siquiera había mesas. Así que se recostaban en el suelo apoyados sobre uno de los brazos y con los pies estirados, ¿se entiende? Y se recostaban en círculos como si fuera un picnic. Así era como se comía en esa época. Según Mel Gibson, Jesús inventó las mesas altas, ¿no? Pero eso es la imaginación de Mel Gibson. Pero en ese tiempo efectivamente o eran mesas bajas o las personas simplemente apoyaban sobre el suelo las cosas y se disponían ahí. Pero ¿cuál es el problema? Que andaban con sandalias todo el día. Andaban con sandalias en caminos que no eran pavimentados, ni siquiera con adoquines. En caminos, por lo tanto, llenos de tierra y de barro. Los mismos caminos que los recorrían los animalitos que la gente llevaba al mercado para llevarlos a vender. Y ustedes saben que los animales no están esperando ir al baño para hacer, ¿cierto? Ahí hay un baño, iré. No, ningún animal hace eso. El animal va y por lo tanto tú vas pisando toda esa mezcla con unas sandalias de cuero. Y evidentemente que después de caminar muchos kilómetros, el olor de tus pies no es el más agradable, ni la higiene de los pies. Así que cuando la gente se sentaba a comer, siempre venía un siervo de la casa, un empleado de la casa para lavar los pies. Era lo primero, antes de que se sentaran a comer. Porque estaban muy cerca los pies. Imagínate, el pie del otro iba a estar aquí delante mío mientras yo comía. No era muy agradable si no estaban limpios. Era clave tener los pies limpios. Pero esta era una cosa tan sucia que incluso los mismos empleados de la casa mandaban al empleado más chico. Decían, ya anda tú. Y ahí mandaban, ¿cierto? Al que lo tenían para la batalla, el combo, a ese lo mandaban para lavar los pies. Y llegó Jesús con sus discípulos a cenar a un lugar y no apareció nadie para lavarles los pies. Estaba toda la gente ocupada, no sé, algo pasó. Y los discípulos empezaron a mirar y empezaron a manifestarse indignados. ¿Cómo es posible que nadie llegue a lavarnos los pies? Oye, ¿pero qué tipo de casa es esto? Cualquier casa que uno va te lava los pies. Oye, sí, ¿cómo es posible? No, nada que ver, este aposento alto, está mal cuidada la cosa aquí. Y empezaron a hablar, ¿sí? Esas cosas que nunca pasan en ninguna iglesia. Entonces empezaron, no, oye, sí, ¿quién hace esto? ¿Cómo es posible? Y empezaron entonces a murmurar. Jesús, práctico, agarró la toalla. Ahí estaba la toalla del Javier. Por eso Javier tiene una toalla, nos va a dar los pies después de todos. Agarró la toalla, se la puso y empezó a lavarle los pies él a los discípulos. Los compadres quedaron para adentro. Jesús dijo, no había nadie para lavar los pies, hay que lavar los pies, pues, compadre. Seamos prácticos, nos vamos a sentar a comer. Pero ¿cómo? Si ese es el servicio que hace el peor y el menor de los siervos. Bueno, yo les estoy dando un ejemplo. Yo les estoy mostrando a ustedes que el mayor está para servir. Ese es el principio del liderazgo en la familia. Pero la iglesia, ante este servicio, se somete gozosa. ¿Se acuerdan que me he hablado del diseño? El varón como cabeza del pacto y la mujer como esta ayuda idónea. Y las personas como que le quitan valor a eso. La mujer es ayuda, es como ayudante, es como el profe ayudante, ¿han cachado? El profe ayudante todavía no es profe, pero está ahí, ayuda y trata de aclararte las materias. Al final uno se enreda más con el profe ayudante. Pero está ahí, se supone, para aclararte las materias. Yo fui profe ayudante de filosofía, creo que los tenía todos más enredados, ¿sí? Fue el peor profesor ayudante que tuvo la católica en su historia. Y resulta que uno dice, ayudante, el que ayuda, la que... No, eso le quita valor a la mujer. La Biblia dice, Jehová, tú eres mi ayudador. En el concepto bíblico, ayudador no es algo inferior. ¿Sabes cuál es el concepto bíblico de ayudador? Es el que hace aquello que tú no eres capaz. Y Jehová es nuestro ayudador porque Él nos salva, cosa que nosotros no podemos hacer. Y la mujer es la ayuda idónea del varón porque ella tiene capacidades que el hombre, sin duda alguna, no tiene. No tiene. La mujer tiene una capacidad para relacionar las cosas de manera completa y total que el hombre no tiene porque vivimos en nuestros cajones. ¿Se acuerdan de los cajones? Entonces, ahora el cajón abierto es cajón iglesia. Todos los hombres que están aquí están en el cajón iglesia abierto. Y los otros cajones están cerrados. ¿Sí? Entonces, es un tema porque lo confunde. Entonces, si la esposa en este momento le empieza a tomar la mano al esposo, lo va a confundir. Pues ese no era el cajón sexo. Pero estamos en la iglesia. ¿Sí?
Entonces cuesta un trabajo. Después de años de matrimonio uno aprende que pueden haber 2 cajones abiertos al mismo tiempo, máximo 3. Pero la mujer tiene una capacidad de verlo todo al mismo tiempo, compadre. Es como el panóptico de Michel Foucault. Eso solo para lo entendido. Por lo tanto, la mujer tiene esta capacidad. El panóptico encima te castiga, que es lo peor. Por lo tanto, si nosotros vemos esta capacidad que tiene la mujer y muchas otras capacidades, sin duda alguna que la mujer viene a ser la ayuda idónea. Y digamos las cosas como son. Hay mujeres que tienen la capacidad extraordinaria de hacerle cuesta arriba toda su función al varón. Tiene una capacidad extraordinaria de hacerle difícil cualquier cosa que el compadre quiera hacer. No podemos negar esa realidad. Yo sé que lo que les gustaría a ustedes, mujeres, que yo les presentara como heroínas y a los hombres como el villano. Pero no puedo hacer eso porque ustedes también son pecadoras. Y ustedes muchas veces le hacen cuesta arriba las cosas a su esposo. Aprendamos de la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia hace? La iglesia ve lo que Cristo hizo, ve la iniciativa de Cristo. ¿Y cuál es su reacción? Sumisión. Y se somete gozosa. Y miren lo que el apóstol Pablo dice, y no lo dice porque sí. Él dice así: esposas, sométanse a sus esposos por amor a Cristo. Por amor a Cristo. ¿Amas a Cristo? Él es tu Salvador. Él dio su vida por ti. ¿Has creído que Él es tu Señor? ¿Lo has hecho Señor de tu vida? Entonces tú no deberías tener problema con esto. Todo aquel que quiera ganar su vida la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese verdaderamente la ganará. El llamado de Cristo y la presencia de Cristo en nuestra vida y el evangelio de Cristo te libera, mujer, para someterte. Porque lo haces voluntaria y gozosamente. Y no porque te lo impone un sistema patriarcal machista. Yo no te estoy diciendo que tienes que someterte al sistema machista. Yo no te estoy diciendo que tienes que someterte a que te humillen, a que te maltraten y a que abusen de su autoridad sobre ti. Eso es simplemente inaceptable. Y el hombre que hace eso está pecando contra Dios. El hombre que hace eso, no lo digo yo, lo dice la Biblia, ni siquiera sus oraciones Dios las escucha. Pero el hombre que está haciendo su esfuerzo por servirte, al compadre le cuesta. Pero tú ves el esfuerzo de él. La sumisión gozosa le hace más fácil el camino. Tú eres su ayuda idónea. Dios quiere formar en tu esposo el carácter de Cristo. ¿Tú quieres un esposo conforme al carácter de Cristo? ¿Quieres un esposo que esté dispuesto a derramar su sangre por amor a ti? Ayúdalo. No se lo hagas difícil, ayúdalo. Sométete gozosamente, no porque estás pensando en Él, sino porque estás pensando en Cristo. Qué interesante, ¿o no? Porque yo sé lo que pasa con muchas de ustedes, y con justa razón. Piensan en su esposo y dicen: me voy a someter a este compadre. Es difícil. Es difícil. Pero tú no te estás sometiendo a Él, te estás sometiendo a Cristo. ¿Y quién es Cristo para ti? ¿Cuál es el valor de Cristo para tu corazón? Por amor a Cristo lo vas a hacer gozosamente. Lo vas a hacer gozosamente. Pero también hay un segundo principio. Entrega de parte del varón y reconocimiento de parte de la esposa. Nosotros vemos que Cristo renunció para venir a servir. Que efectivamente el liderazgo se hace a través de la entrega, como decíamos. Y es por eso que dice el 25, esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Y el concepto de santidad es muy interesante, porque nosotros pensamos santidad, pensamos Sor Teresa de Calcuta. ¿Sí? Y si bien podemos admirar su carácter y toda su obra, no la admiramos mucho por su belleza. Entonces nosotros pensamos, si pensamos en santidad, pensamos en mujeres que no se depilan. ¿Sí? Por lo general. Entonces uno piensa, ok, es claro el concepto de santidad. Bueno, es que ese concepto de santidad torcido, que proviene de la mezcla del ascetismo griego con la cultura cristiana en la Edad Media. Pero el verdadero concepto de santidad del Antiguo Testamento es que la santidad es hermosura. Y que la hermosura de una mujer está en su santidad. Que su santidad la hace más hermosa. Miren qué interesante. Por lo tanto, Jesucristo
se entregó para hacer a su esposa más hermosa. Y por eso él agrega, versículo 26, la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. O sea, la santidad y el concepto de santidad es algo muy interesante que nos cuesta a nosotros pensar, porque nosotros en la cultura occidental hemos dividido alma y cuerpo. Dos cosas nada que ver, que están íntimamente conectadas solamente en un punto por ahí, por la glándula no sé cuantito en el cerebro. No, nada que ver. El concepto bíblico, el concepto veterotestamentario es que el cuerpo es la expresión espacio-temporal del alma. Por eso una mujer que tiene un carácter hermoso también tendrá una sonrisa hermosa, una mirada hermosa, tendrá un cuerpo hermoso. Miren qué interesante. Porque partamos por un concepto. La hermosura no es un concepto monolítico. ¿Sí o no? Dav lo muestra claramente. ¿Cierto? Sí. Claro que sí. Nosotros no podemos venir a decir, ah, claro, la mujer es flaca, rubia. No, eso no es la belleza. Hay muchos conceptos de belleza. Hay muchas bellezas. Todas igualmente admirables. Y especialmente cuando vienen de la mujer. Porque ahí fue cuando Dios mejoró todo. Fue donde Dios terminó. Fue su obra cúlmine. De todo lo que Él creó, al final fue creando lo mejor. ¿Y qué fue lo último que creó? La mujer. ¿Sí? Entonces nosotros pensamos esta lógica, evidentemente, que hay una belleza, una hermosura que ya es parte de la mujer. Pero que se mantiene y se prolonga. Aún sufriendo los efectos de los años y la vejez, pero se mantiene la hermosura por causa del carácter. El carácter de una mujer feliz. No es el mismo rostro una mujer amargada que una mujer feliz. Y eso se nota. Y su cuerpo lo muestra, su rostro lo muestra. Por lo tanto, vemos que Cristo se entregó para hacerla santa. O sea, Cristo es un esposo con buena mano. Él tiene buena mano. Él viene para hacer santa y hermosa a su esposa. ¿Y él cómo queda en el camino? Queda hecho un desastre. Lo maltratan, lo castigan, se desangra. El profeta Isaías, hablando del sufrimiento de Cristo, dice que no hay parecer en él, no hay parecer bonito ni hermosura para que lo deseemos. Está describiendo la entrega de Cristo en la cruz. Cristo sobre esa cruz no tenía una hermosura que lo hiciera atractivo, porque estaba totalmente desfigurado por los golpes y por todas las heridas y porque estaba desangrándose. El espectáculo de Cristo sobre la cruz es un espectáculo realmente horrible para hacer a su esposa santa. La idea es que los hombres necesitamos aprender a cargar nosotros con las cosas para que ella pueda desarrollarse y ser hermosa. El esposo debe estar dispuesto a permitir que ella se desarrolle por gozo y hermosura. Y las cuentas de la casa, compadre, asúmala usted. Los problemas de la casa, asúmalos usted. Y déjela a ella que sea hermosa. Déjela a ella que se desarrolle por vocación y por amor. Usted sáquese la mugre para mantener la cosa. Porque Dios a usted le dio la estructura para eso. A ti, varón, te dio la estructura para soportar eso. Independiente que nuestra cultura afeminada y mamona nos diga que no, es que yo sufro tanto, es que me es tan difícil. Vemos a hombres quejones, quejosos, amamonados. Pero ese no es el hombre que Dios creó. Tienes que creer que Dios te creó con una estructura psicológica y física distinta, para que tú asumas las cargas de la casa. Así van a pasar los años. Tú te vas a ver cansado, viejo, acabado, y tu esposa hermosa. Algo así como Andrés y la Vicky. ¿Sí? Ustedes conocen eso. Entonces, la gente del equipo pastoral sirve como ejemplo maravillosamente. Dios te bendiga, Andrés. Él me dio permiso para decirlo. Así que no sé si para decirlo, pero para usarlo en algún momento. Para que no crean que fue una canallada de mi parte. Lo fue igual, pero bueno. Así que nosotros vemos que el hombre se entrega y la mujer, gratitud, compadre. No, compadre, no, comadre. Gratitud, querida amiga, hermana en Cristo. Di gracias.
¿Cuándo fue la última vez que agradeciste? ¿Cuándo fue la última vez que de verdad dijiste gracias a tu esposo? ¿Cuándo fue la última vez que de verdad dijiste gracias a tu familia? Hay un serio problema con la ingratitud, una lucha de toda mujer. ¿Te cuesta ser agradecida? A muchas mujeres le cuesta, tú no eres la única. Es más, si yo lo veo desde la perspectiva de Génesis 3 y de la caída, es realmente una situación tal vez universal. A la mujer le cuesta ser agradecida. Todo hermoso, un 98%, pero hay un 2% que lo echa a perder todo. Y ella se fija ¿dónde? En el 2%. Para poder amargarse, reclamar y quejarse. Pero ¿qué pasa cuando ampliamos nuestra visión? Y aquí nuevamente para ti, mujer cristiana, la clave está en arrodillarte delante del Señor y decirle, Señor, enséñame a ser agradecida. Enséñame a decir gracias, porque ¿sabes qué? Hay cosas que a un esposo no le interesan mayormente, pero hay cosas que le interesan muchísimo, y una de ellas es el reconocimiento y la gratitud. Déjame decirte una cosa, puede estar toda la ciudad de Santiago contra mí, así como Springfield cuando van a matar a alguien en Los Simpsons, ¿cierto? Con los tridentes, con la antorcha, ¡oh, maten a Jonathan! ¿Cierto? Todos contra mí. Pero si tengo el respeto de mi esposa, compadre, no me importa. Pero lo contrario también es verdad. Yo puedo tener reconocimiento de multitudes si mi esposa no me respeta. Difícil para mí ver razón para seguir viviendo. Así sinceramente se los digo. El reconocimiento de mi esposa lo es todo. Y sé sincera contigo misma, mujer. ¿Cuántas veces no te cuesta nada? No cuesta nada. Gracias por el esfuerzo que haces. Gracias por esto. Gracias por esto otro. Ok, te regaló para Navidad un pésimo regalo. La blusa era horrible, muy mal escogida. Ok, dile gracias. Y tú, hombre, sé astuto y ponele el ticket para cambio. ¿Sí? Y ella, piolita, es un acuerdo tácito, nadie dice nada. Pero a los 2 días va y lo cambia. ¿Sí? El punto es, sé agradecida. Sé agradecida, dile gracias. Reconócelo. ¿Te fijas cómo para ti es importante que te cuiden? ¿Cómo para ti es importante que se te exprese cariño? Que se te diga te amo, te quiero y te lo expresen con un regalito, con unas flores o con las palabras simplemente o con las caricias. ¿Te fijas lo importante que es para ti, mujer, eso? Bueno, el equivalente de eso para tu esposo es el reconocimiento. ¿Ok? Y como buena mujer cristiana, no te sientas en el derecho de dar, de demandar lo que tú no estás dando. Tu esposo necesita que le comuniques el amor en su lenguaje. Y el lenguaje de tu esposo es el reconocimiento y el respeto. Por eso es que al final el apóstol Pablo dice, concluyendo, que el esposo ame, o sea, se entregue, renuncie a sí mismo por su esposa. Y la esposa respete al marido. Son así como, el hombre ame y la mujer respete nomás. No, la idea es que la mujer, mediante su respeto, está expresando amor. Y esa es una de las luchas que más les cuesta a la mujer, respetar al esposo. Con el tiempo después respeta a cualquiera, menos al esposo. Hay familias donde eso es notorio, ¿eh? Donde el respeto es, ¿sí? Como pastor me ha tocado ver cada cosa, hermano. ¿Sí? A veces uno va a algunas casas y todo, pastor, y todo un reconocimiento, y al marido lo tratan como, iba a decir, como el hoyo pero feo. Entonces, nosotros vemos que hay una necesidad de aprender entrega y reconocimiento. Cuidado y vulnerabilidad. ¿Qué hace Cristo? Cristo cuida, protege y santifica a la iglesia, como vimos. Cristo la cuida y la iglesia aprende a depender de Cristo. Aquí también hay una clave sumamente importante y especialmente en estos tiempos, donde la vulnerabilidad femenina es muy mal vista entre las mujeres. Las mujeres son las principales enemigas de la vulnerabilidad femenina. No quieren ser vulnerables, no quieren parecer vulnerables, no quieren parecer que necesitan cuidado, cariño y atención. No, yo me las puedo solo, ¿cachai? Yo no lo necesito. ¿Quién lo necesita? Guatón, feo, pelado, cochino. No me interesa. Yo vivo muy bien sola, gracias. La vulnerabilidad es un tema. Es un tema que toca profundamente, culturalmente, hoy día a las mujeres.
Pero todo parte ¿de dónde? Del resh, de la cabeza, nuevamente. No es casualidad, por eso primero está el llamado al hombre. Cuidado, cuidar a la esposa. Hay hombres que realmente tienen un cuidado de sí mismos que llega a ser preocupante. La loción, la cremita, el peinado, ¿ah? Se compra la ropita que le gusta, ¿sí? Y está siempre cuidándose, ¿sí? Escoge el perfume favorito. Hay un cuidado que uno tiene, ¿sí? Pero inevitablemente los hombres nos cuidamos de otras maneras, ¿ah? Hablando más old fashion, es verdad que el hombre igual se cuida. O sea, ¿en qué sentido? En el sentido de que siempre se está dando algún gusto, un placer para sí mismo. El hombre sabe hacer eso. Entonces, un buen tabaco, un buen asado, ¿sí? Habiendo posibilidad, lomo vetado, no hay duda, ¿cierto? Uno se cuida. Guayú. Guayú. Eso fue una canalla. Nunca he probado el guayú. Entonces, si nosotros vemos, efectivamente el hombre se cuida y busca cuidarse, ¿sí? Una vez yo comentaba a algunos hombres, era en otro contexto, en otra iglesia, en otro barrio. Entonces yo le decía, muchos de ustedes viajan. Y yo le apuesto que cuando llegan al aeropuerto al duty free, lo primero que se escogen un perfume. Los hombres hacen eso, ¿ah? Entonces les da un poquito de vergüenza, pero la verdad es que tienen que reconocerlo. Se escogen un perfume, ¿ah? No necesita ser metrosexual, pero uno necesariamente busca cuidarse, ¿sí? ¿Qué pasa si mi prioridad cambia y primero está el cuidado de ella? Yo me levanto en la mañana, me lavo los dientes, me ducho porque tengo un cuidado de mí mismo. ¿Qué pasa si mi primera prioridad es cuidarla a ella? ¿Qué pasa si realmente yo entiendo que esto se trata de ella y no de mí? ¿Qué pasa si yo entiendo que esto se trata de hacerla a ella feliz y no de yo obtener, demandar, exigir felicidad, sino de entregar felicidad, sentido, propósito, plenitud a mi esposa? ¿Qué pasa si hacemos el ejercicio ¿cierto? que nos propone o que nos es propuesto cuando nosotros venimos y nos levantamos en la mañana? Hace unas semanas yo les decía, nos levantamos en la mañana, nos miramos al espejo y decimos, chao a tus sueños, chao a tus anhelos, chao con todo lo que tú quisiste en la vida. Sale de este baño y hazla a ella feliz. Todos los días ese ejercicio. ¿Qué pasa si encaramos cada mañana de esa manera? Como consecuencia, vamos a ver cómo nuestras esposas, porque aquí está el origen, recuerda, tú eres la puerta que abre lo demás. Tú, esposo, cabeza de la iglesia, cabeza de la familia. Tú vas enseñando a tu esposa para que ella aprenda a depender de ti. Ella no va a querer depender de un compadre que no la pesca, que no está ni ahí con sus intereses, que no está ni ahí con sus prioridades. Pero también la esposa puede ayudar, permitiéndose ser vulnerable. Permitiéndose el ser vulnerable con su esposo. Yo no estoy diciendo que sea vulnerable en la calle con cualquier compadre o en cualquier situación. Pero vulnerable con tu esposo. ¿Sabes que sí? Me encantaría que me vinieras a buscar. Sí. Y no se mete, no, yo me la arreglo sola. Sí. No. Tal vez decir, me encantaría que me vinieras a buscar. ¿Sabes que sí lo necesito? Me siento más segura. Estaba leyendo un reportaje, una columna en realidad de una mujer, una argentina, feminista y todo, pero ella decía, es innegable, nosotros no podemos negar, las mujeres no podemos negar la realidad de que una calle oscura en la noche se siente distinta con el hombre al lado. Y ahí a la hora de los que hubo, todo nuestro feminismo se nos va a las pailas. Queremos un compadre al lado que nos cuide y nos proteja cuando la calle es sola, cuando la calle es oscura. Es una realidad. El hecho de que la mujer le hace difícil en estos días al hombre porque no muestra vulnerabilidad. ¿Sabes quiénes no muestran vulnerabilidad? Y esto yo lo entiendo. Quienes han sido heridos. Y quizá ese es justamente tu problema. Quizá esa es justamente la raíz de lo que ocurre contigo. Si es así, permíteme decir que solidarizo contigo 100%. No es fácil volver a entregar cuando una ha sido descuidada, una mujer ha sido descuidada por otro. Cuando la mujer ha sido maltratada, cuando ha habido abuso. No es fácil ser vulnerable.
Entiendo que es difícil, pero déjame decirte que el Evangelio de Cristo también viene a resolver eso. Porque el Evangelio de Cristo te enseña a perdonar. El Evangelio de Cristo te enseña a perdonar y cuando tú perdonas, liberas al agresor, liberas al ofensor en tu corazón, en tu mente, en tu conciencia. Y eres libre para volver a ser vulnerable con el hombre que Dios te dio. Que te ama, que te cuida, se condorea, tropieza, ok. Pero no tienes que ver cada tropiezo de tu esposo como una amenaza contra ti. Como si él estuviera a propósito queriendo causarte un profundo daño. Se vuelven a establecer los lazos de confianza cuando el corazón es restaurado por el Evangelio. Es una situación grave, seria. El otro día una estadística decía que aproximadamente un 70% es lo que se calcula de las mujeres han sufrido algún tipo de abuso. Y eso es culpa y responsabilidad primaria y principalmente de los varones. De hombres que son poco hombres para sus cosas. De hombres que no saben ser hombres de verdad. Que no tienen los suficientes cojones para cuidar, para amar y para tratar con delicadeza al vaso más frágil. Son hombres que no son capaces de mirar a la mujer como persona, sino solo como objetos. Y déjame decirte a ti que tú dices, pero eso está lejos de mí, yo no voy a cometer eso. Tú eres hombre y dices, yo jamás cometeré eso. ¿Estás seguro? ¿Cómo ves tú a las mujeres a tu alrededor? ¿Con cuánta facilidad se da vuelta tu cabeza y tu mirada? Para hacer de ese escote, para hacer de esas piernas un objeto. Y no ves una persona, ves un objeto. Tal vez ahí se inicia. En cuarto y último lugar, intimidad y comunión. Nos desafía el apóstol Pablo a vivir en intimidad como Cristo. Por eso que nos dice que los esposos solamente deben amar a su esposa, no solamente cuidarla, sino que también nos dice el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará, 31, el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo, yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Miren qué interesante notar que intimidad es justamente uno de los factores que cuesta y que se le hace difícil a muchos hombres. Los hombres tenemos una seria dificultad con la intimidad. Hay distintos canales para tener intimidad con alguien. Está el canal de la conversación y del diálogo. Está el canal de la comunicación no verbal, a través de gestos, caricias. Está el canal de los regalos. No necesariamente estoy hablando de regalos caros, estoy hablando de gastar plata. De hecho, a la mayoría de las mujeres no les interesa mucho que tú gastes mucha plata en ellas. Simplemente que tú muestras que te acordaste. Iba pasando por la calle y vi el Super 8 que a ti tanto te gusta. De verdad. Iba pasando por la calle, había un florista y me quedaba Luca. Y le compré Luca de flores. Ok, no importa. Pero ella va a agradecer esa flor piñufla que le llegó ahí. Pero va a agradecerlo. Hay distintos canales para la intimidad, pero el hombre solo conoce uno por defecto, el sexo. Que es una forma de intimidad, sin duda alguna. De hecho, las personas nos dicen tener intimidad, ¿cierto? ¿Qué significa tener? Es como una forma más, ¿cierto? Es una forma más eufemística, ¿cierto? ¿Has tenido intimidad con tu esposa? ¿Sí? Sí, conversamos mucho. Le diría el cristiano. Entonces, nosotros vemos que la intimidad es más que el sexo, pero el hombre solamente está acostumbrado a ver ese canal, el canal del sexo. ¿Sí? Esa historia que cuenta el pastor David Ormachea cuando él se paseó desnudo delante de su esposa. Entonces dijo, aquí le llamaré su atención. Y su esposa le dijo, anda a vestirte flaco que hacen pelota. Efectivamente es un poco la historia. Eso es lo que ocurre. El hombre funciona con un switch muy diferente con respecto al tema de la sexualidad. Entonces él está en búsqueda de esa intimidad solamente y no conoce otra. Pero la intimidad tiene varios canales y una de las cosas más hermosas del matrimonio es cómo conviviendo con una esposa, conviviendo con una mujer, a golpe y porrazo, compadre, uno aprende que hay otras formas de intimidad. A golpe y porrazo. Esa es de real. Pucha que cuesta entender esa cuestión. Pero uno va entendiendo que también la conversación produce satisfacción.
que también el hecho de entregar o recibir un presente, un obsequio, por pequeño que sea, también produce una satisfacción, una alegría. Que la comunicación no verbal de simplemente acariciarse, pero no como un preámbulo para otra cosa, sino porque simplemente estamos acariciándonos, porque estamos haciéndonos cariño. ¿Cómo eso uno empieza a aprenderlo en la vida matrimonial? Si no fuera porque uno vive con una mujer, compadre, jamás aprendería esto. Tengo amigos muy queridos míos, lamentablemente alguno de ustedes los conoce, amigos muy queridos míos, los quiero de todo corazón, pero estoy clamando, Señor, que se casen luego. Porque cada año que pasa se hace más difícil comunicarse con esos compadres. Porque el hombre por defecto no sabe comunicarse, ¿me entendés? Y la mujer por último te abre, te obliga, ¿sí? Te abre el abanico de la intimidad y de la comunicación. Intimidad es un desafío. Pero déjame decirte algo, hombre, que yo quiero decirte algo muy serio. Aquí hay una clave para la felicidad sexual. Así que ahí todos los hombres prestaron atención. La clave para la felicidad sexual está en ejercitar la verdadera intimidad. En ejercitar la verdadera intimidad y en aprender la verdadera intimidad. Claro, por ti, en cualquier momento, es un buen momento para abrir el cajón del sexo, ¿no? Cualquier momento uno cierra los demás, ¡fum! Y abre el cajón del sexo. Compadre, no se demora 10 segundos. Estadísticamente, según los sexólogos, son 10 segundos hasta una erección completa. ¿Qué les parece? 10 segundos, compadre. O sea, uno está siempre listo. Es un poco esa la lógica. Entonces el hombre abre el cajón rápidamente y cierra los demás. Pero cuando uno aprende la verdadera intimidad en los distintos canales de comunicación, los distintos canales de intimidad, uno va a empezar a disfrutar también del sexo de mejor manera. El sexo se va a tornar más satisfactorio. Porque va a ser, y uno va a aprender verdaderamente a, discúlpeme, es inevitable acordarse de Arjona, pero a hacer el amor, ¿sí? He tenido sexo tantas veces, pero ¿conocen esa canción estúpida? ¿Sí? Es de Arjona, así que es estúpida, me da lo mismo. ¿Sí? Como es mi primera vez pondré el concierto de Aranjuez. Se nota que luego está buscando cualquier cosa que rimara, digamos. ¿Ah? Podría haber dicho pondré cara de pez, y también rimaría. Y probablemente lo habría hecho, solo que no se le ocurrió antes. Bueno, dejando a un lado la mala poesía, nosotros podemos ver que efectivamente hay una diferencia. Uno puede encontrar esa diferencia. Hablábamos hace un tiempo de lo excitante que puede parecer una relación sexual prohibida. Pero ¿cuánto te dura esa adrenalina? ¿Y qué es lo que te deja como saldo al final, compadre? ¿Qué es lo peor? ¿Sabes por qué muchos hombres cometen adulterio? Porque no han sabido tener verdadera intimidad y están buscando la falsa intimidad. La verdadera intimidad demanda costos. Anoten eso. Para aprender a tener intimidad, yo tengo que estar dispuesto a asumir el costo de la verdadera intimidad. Y la verdadera intimidad demanda un costo alto. El costo de negarme a mí mismo, renunciar a mí mismo, dejar de estar incurvado sobre mí mismo y escuchar a la esposa, escuchar al otro, entender al otro en su propio mundo, sin querer adaptarla a mi mundo. Aprender y entender las relaciones y las conexiones que existen en su mundo, negándome a mí mismo. Y ese es un costo alto, porque te saca de tu comodidad masculina. Te quita de tu comodidad donde tú podrías estar todo el día con la cerveza y con el control remoto. Te quita de esa comodidad y te obliga a estar activamente involucrado en los intereses, en las prioridades, en los sentimientos de tu esposa. Y es un costo que muchos no quieren pagar. Por lo tanto, igual buscan intimidad. ¿Por qué? Porque la intimidad es una necesidad esencial del ser humano. Todo ser humano busca intimidad, hombre o mujer. Y cuando no tiene la verdadera, va a buscar la falsa, va a buscar el sucedáneo. Y el adulterio tiene que ver con falsa intimidad. ¿Por qué? Porque yo obtengo este canal, el sexo, a un bajo costo. A un bajo costo. ¿Por qué? Porque hay alguien que no me conoce, que no vive conmigo, que no sabe quién realmente soy y que fácilmente se puede admirar de mí. Oh, qué hermoso, es que tú eres tan cariñoso, eres tan... Sí, mi esposa nunca me dice eso. Claro, nunca eres cariñoso con ella, imbécil.
qué importante es aprender la verdadera intimidad. Porque si no, el camino para la falsa intimidad comienza a pavimentarse. Falsa intimidad a bajo costo. Intimidad a bajo costo. Hay cosas peores. La prostitución también. Intimidad a un menor costo todavía. Es una transacción comercial. La pornografía, que más encima causa adicción. Una adicción claramente reconocida por psicólogos y psiquiatras. Simplemente porque no eres capaz de pagar el costo de una verdadera intimidad. Y la verdadera intimidad implica renuncia a mí mismo y compromiso de por vida de hacerme cargo de la vida de mi esposa. Compromiso perpetuo. ¿Por qué diablos él se negaría a firmar este compromiso perpetuo? Si no es porque quiere mantener su cuota de libertad egoísta. No te dejes seducir. No te dejes engañar. ¿Ustedes sabían que estadísticamente hay más divorcio entre las parejas que se casan después de haber vivido juntos antes que entre los que nunca vivieron juntos? ¿Sabían eso? Interesante estadística, ¿no? Inquieta a los estudiosos del tema. Se supone que ellos ya aprobaron, ¿no? Y debieran ser felices casando, firma de papel nomás. Es porque muchos conviven o viven juntos sin casarse como un medio de mantener sus cuotas y espacios de libertad y bajo compromiso. Cuando se casan, no están dispuestos a eso. Y entonces la presión del compromiso los agobia. Pero el compadre que desde un inicio se une con una mujer, dispuesto a asumir el costo del compromiso perpetuo, él ya está partiendo por lo menos con un buen pie. Muchas decisiones vendrán después de esa. Esa no es la única decisión que asegura el éxito, no es eso. Pero es la primera de muchas. Es la primera de muchas. Y es un muy buen indicador. Es un excelente indicador. Por lo tanto, si nosotros miramos esto, vemos que efectivamente Cristo vino a habitar entre nosotros y nos acompaña mediante su Espíritu. Todo esto por su gracia, por su amor, por su misericordia, el Evangelio. Y la iglesia busca intimidad y busca cultivar el amor a Cristo. Aquí es donde entra una cosa muy importante para la esposa. Me costó un poquito ponerle título a esta parte. Y uno de los títulos tentativos fue Intimidad y Paciencia. ¿Por qué pensé en ese título? Porque la esposa necesita tener mucha paciencia para enseñarle la verdadera intimidad a su esposo. Pero te digo algo, mujer de Dios, va a haber gran recompensa. Pero tenle paciencia, al compadre le cuesta. ¿Sí? De repente lo vas a ver ahí caminando en pelotas por la casa. Anda a vestirte. ¿Sí? Es la típica, el compadre funciona de una manera que él no sabe comunicar intimidad de otras formas. Así que él está con el cajón abierto del trabajo, están todos los demás cerrados. Llega a la casa, abre el cajón de la tele. Después cierra el cajón de la tele y se va a acostar, ahí abre el cajón del sexo. Y no pescó a la esposa en todo el rato, digamos. ¿Sí? No pescó a la esposa en todo el rato. Y ahí entonces, ¿qué es lo que hace? La antigua táctica femenina, demorarse en sacarse el maquillaje. Para que se quede dormido. ¿Sí? Hasta que el loco se quede dormido. Y el loco se acuesta, ¿cierto? Y está ahí esperando. Pero como uno no es Gil, se hace el dormido. Entonces dice, listo, ahora me voy a acostar, dice la mujer. Y ahí uno, ¡oh! Está despierto. Y tira la patita para allá. Efectivamente tenemos un problema, nos cuesta el tema de la intimidad. Por lo tanto, debemos tomar mucho cuidado, porque déjame decirte lo siguiente, cuesta aprender la verdadera intimidad, hombre, cuesta. Pero una vez que la aprendes y una vez que comienzas a desarrollar la verdadera intimidad, vas a ver cómo otras tentaciones comienzan a ser dejadas de lado. Vas a ver cómo las tentaciones comienzan a ser dejadas de lado. Cómo comienza a quedar de lado la tentación al adulterio. Cómo comienza a ser dejada de lado la tentación a la pornografía. Vas a ver cómo esas cosas comienzan a ser dejadas de lado. Porque el problema está en el corazón. El problema no es tanto la tentación externa. Algunos de ustedes, sobre todo los solteros, todavía no han cachado esto, pero no se trata de cuán bonita es la mina. No se trata.
Porque muchas veces, y no es raro, el loco dejó a su esposa, sí, la dejó por ese mamarracho, compadre. La señora que el loco tenía terrible bonita, cáchate. ¿Cómo es posible, digamos? ¿Sí? A los hombres, sobre todo a los solteros, les cuesta un poco entender porque dicen así, no, es que la dejó y la dejó por otra más rica. Ahí hasta por ahí entienden esa lógica simplista que tiene. Pero lo otro es como... Es porque hay un tema ahí. Y después de esa, muy probablemente va a venir otra. Porque el hombre que no es capaz de perseverar en una relación no va a ser capaz de perseverar en la segunda. Va a ser extremadamente complejo y difícil que llegue a perseverar en la segunda relación. Capaz que hasta se dé, pero es muy difícil. Por eso, por lo tanto, la importancia de entender la verdadera intimidad y de desarrollarla y de estar dispuesto a pagar el costo de aprender la verdadera intimidad. Y por eso el papel clave de la esposa como ayudadora, como ayuda idónea, para ayudarle a él, para enseñarle lo que él no sabe, enseñarle que es posible que haya caricias sin que se llegue a la relación sexual, enseñarle que es posible que un obsequio, por pequeño que sea, exprese amor. Y que es posible que el sentarse juntos a conversar traiga una gran satisfacción, una gran alegría al corazón. Tan grande como una relación sexual. Es posible. Solo que de otro tipo, pero es posible. Y ahí la esposa juega un papel clave para ayudarle al hombre a entender eso. No renuncies a tu papel como ayuda idónea, esposa. No renuncies. Tu esposo te necesita. ¿Recuerdas? Esto es un pacto. ¿Te acuerdas que es un pacto? Es un pacto para el varón, sin duda alguna. Es un pacto para la mujer también. Es una relación de pacto. No lo abandones, no lo dejes solo. No lo dejes cuesta arriba. Ayúdale con esto. Si nosotros admiramos el Evangelio de Cristo, vamos a ver cómo el Señor va restaurando el diseño y la manera como Él diseñó el matrimonio. Liderazgo y sumisión, entrega y reconocimiento, cuidado y vulnerabilidad, intimidad y comunión. Que los hombres aprendamos el valor del liderazgo a través de la entrega, el cuidado y la intimidad. Y que las mujeres aprendan la sumisión mediante el reconocimiento, la vulnerabilidad y el esforzarse pacientemente a tener comunión con su esposo. Si nosotros buscamos estas cosas, vamos a encontrarlas claramente. Todo esto se logra ¿cómo? Viviendo juntos. Termino con esto. El apóstol Pedro dice en su carta, esposos, vivan la vida común del hogar. Qué exhortación extraña, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Vivan la vida común del hogar. Una cosa muy común en nosotros los hombres es abstraernos de la vida del hogar. Incluso cuando estamos en la casa estamos pensando en otra cosa. Pero vivir la vida común del hogar es lo que verdaderamente traerá felicidad para nosotros. Pero muchos hombres funcionan con la lógica griega de Ulises. ¿Se acuerdan de Ulises? Ulises estaba lejos. Ulises estaba peleando importantes batallas. Ulises estaba allí peleando contra cíclopes gigantes. Cáchense. Qué gran héroe, qué ejemplo de masculinidad nos pasa la cultura griega. ¿Y dónde estaba su esposa? Lejos, sola, tejiendo y deshaciendo el tejido. Tejiendo y deshaciendo el tejido, esperando que el esposo llegara. ¿Se acuerdan? Esa visión griega de la masculinidad está torcida. La visión bíblica es que el hombre que es de verdad hombre y que de verdad es héroe es aquel que es capaz de pasar la vida con su esposa. No que está allá lejos conquistando el mundo. Allá lejos conquistando una carrera profesional. Conquistando el reconocimiento. Conquistando el hecho de que todos lo admiren por su capacidad profesional. Allá están muchos hombres, lejos, dedicando horas extra para obtener el reconocimiento, para conquistar y se dicen a sí mismos y se autoconsuelan diciendo, pero va a llegar el día en el que estaremos juntos. Cuando llegue ese día, los hijos ya van a estar grandes en la universidad y tu esposo no va a querer más estar contigo porque no te conoce, ni tú a ella. ¿Qué sacas con conquistar el mundo si pierdes a tu esposa? Eso no es un hombre de verdad. Jesucristo lo dejó todo para conquistar a su esposa. Abandonó su trono de gloria
para venir a estar con su esposa. Sufrir con ella y sufrir por ella. Derramar su sangre por ella. Por eso la exhortación, maridos vivan la vida común del hogar, significa lo siguiente: ¿quién más hombre? ¿El que cambia pañales que el que está conquistando Troya? Es más hombre el que está allí con el brazo extendido para acariciar a su esposa y para tenerla allí, cuidarla y protegerla, que el que está lejos peleando con los cíclopes. No pierdas de vista lo esencial. ¿Te la vayas a jugar por algo? Juégatela por tu esposa. Juégatela por ser fiel y amar solo a una mujer, porque eso es tener cojones. Los mariquitas no saben amar a una sola mujer. Solo saben seducir una tras otra. Pero cultivar, amar, cuidar, proteger a una mujer, los hombres de verdad no saben. Los hombres de verdad, perdón, lo saben. Los de mentira no saben. ¿Quieres aprender a ser un hombre de verdad? Aprende a ser fiel. Y si eres soltero, desde ya aprende a dejar de ser un seductor imparable e incansable. Si tú eres así soltero, vas a seguir siendo así cuando tú seas casado. No te hagas ilusiones. El anillo mágicamente no cambia las cosas. Es un tema de carácter, no de lo que lleváis en el dedo. Aprende ahora a ser un hombre. No porque una loquita te hizo ojitos, tú vas a ir atrás de ella. Aprende a ser hombre, aprende a tener cojones, los cojones que todavía no tenías, para que un día te puedas casar y serle fiel a tu esposa. Los invito a orar.